tardes, esta es una transmisión oficial. Vamos con la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Información en vivo en la PCM. En esta conferencia de información, después de cada Consejo de Ministros, vamos a informarle aquello que ha sido saltante en nuestra mesa de trabajo de este Consejo. Pero antes de hacer una exposición por parte de nuestros ministros, quisiera en primer lugar aclarar esta información que ha salido en un medio, ¿no?, donde dice: bomba, el presidente Vizcarra recibió en Palacio a un Fuji montesidista que estuvo preso. A ver, este gobierno, la característica de este gobierno es la absoluta transparencia de todos sus miembros. Y por cierto, de quien encabeza y lidera este gobierno, presidente Martín Vizcarra. Y desde que el presidente asumió la presidencia, ha tenido diversas reuniones con empresarios, políticos y personalidades. Todas totalmente transparentes. No a puerta cerrada, ni con cosas que ocultar, sino transparentes. De los que ustedes podrían, de todas maneras, hacer la investigación que les parezca necesaria para estar convencidos de que está frente a un gobierno que no tiene alianzas con la corruptela, que no tiene alianzas escondidas, sino queremos nosotros dar el ejemplo de un manejo transparente del Perú. Por eso es que hemos querido tomar estos breves minutos para aclarar esto, salido en esta publicación. En particular, el día 9 de abril, el presidente Vizcarra sostuvo varias reuniones, entre las que se encuentra una con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Esa es una reunión diferente a la que tuvo también con el señor Lin Yu-yo, que solicitó audiencia para presentar ideas de inversión. Dicho encuentro con el señor Yun-yo no se presentó él solo, sino acompañado por el ingeniero Rubén Lora Morgan y por un abogado, que resultó ser el señor Oscar Medelius. En esta cita tuvo una conversación de no más de 15 minutos y no se tomó ningún acuerdo. Solo el señor Yun-yo tuvo el uso de la palabra. El presidente escuchó. Y en relación a la visita del señor Medelius, que hace mención también el 19 de julio de 2017, el presidente no participó en dicha reunión, no autorizó ni tuvo conocimiento de la misma. Queremos dejar claro que este gobierno siempre estará dispuesto a dar la información pertinente a todos ustedes, a todo el país, porque no tiene nada que esconder. No tenemos alianza con nada oscuro ni algo que se le parezca. Por lo tanto, les agradezco el minuto que me han brindado para hacer esta aclaración. Y ahora vamos a lo trascendente. Hemos tenido, como ya es usual, una reunión desde las 7 de la mañana y hemos tocado varios temas, completando la exposición que los ministros tenían que hacer durante toda la ronda de los 18 ministros. Y en esta oportunidad hemos tocado temas muy importantes, referidos, uno, al tema de agricultura, para lanzar el programa multisectorial de heladas y friajes, que en su momento oportuno lo va a señalar
nuestro ministro respectivo. En el tema de vivienda, el ministro de Vivienda va a explicar cómo tenemos que recuperar la velocidad de inversión y atención a las poblaciones afectadas por el fenómeno del Niño en la área de influencia de la reconstrucción del norte. En energía y minas, nuestro ministro va a señalar lo que en esta mañana dio detalles del plan de acción para las inversiones en minería y hidrocarburos y aclarar cómo es que nosotros queremos alentar estas inversiones con un claro respeto al tema ambiental y al tema social, porque se ha deslizado algunas opiniones que también espero que no con mala voluntad distorsionan un poco la realidad de nuestro objetivo. Y finalmente, algo que para nosotros va a ser el símbolo de este gobierno, el rostro humano que queremos darle a este gobierno, que lo va a explicar en su momento nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho esto de manera muy breve, yo quisiera que nuestro ministro de Agricultura les explicara brevemente las acciones que se está pensando, especialmente en la zona sur que nos puede afectar por las heladas. Ministro. Muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, hoy día, durante la reunión del Consejo de Ministros, uno de los temas importantes que fueron tratados fue la aprobación del Decreto Supremo 036-2018, que fue publicado el día de ayer, y que apruebe el Plan Multisectorial ante heladas y friajes. Este plan, que involucra la participación de 10 ministerios y 2 entidades, tiene un alcance a 14 departamentos, 257 distritos, con una inversión de 334 millones de soles y que atenderá a 1.223.000 habitantes, ¿no?, en las zonas de alto riesgo donde nosotros debemos trabajar de manera preventiva para atender tanto las heladas como el friaje que se presenta próximamente en los meses de junio, julio, agosto en el país. Por parte del Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos una intervención que debe ser de carácter preventiva y oportuna, mejorando la atención que años atrás se brindaba, ¿no? En este aspecto tenemos previsto atender con kits de semillas para la siembra de pastos. Ya tenemos preparados también kits veterinarios, los cuales están compuestos por antiparasitarios, antibióticos y reconstituyentes. Abono foliar, tenemos kit de abono foliar y también a través de un programa nacional que cuenta el Ministerio de Agricultura para el Desarrollo Ganadero, contamos con más de 40.000 hectáreas, estamos calculando en este momento cerca de 48.000 hectáreas de pastos cultivados que van a soportar justamente y van a proveer el alimento oportuno a la población ganadera de camélidos sudamericanos, ovinos y bovinos, ¿no?, que es el elemento esencial justamente en el momento de friaje. Está previsto comprar incluso empaquetadoras para los pastos, para producir el heno y tenerlo como reserva al momento que ocurra esta inclemencia, como son las nevadas, y con ello prácticamente estaríamos asegurando, evitando pérdidas en la producción ganadera que están calculadas en alrededor de 40 millones de soles. Eso. Gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora va a informarles nuestro ministro de Vivienda. Muy buenas tardes. Para mí es una satisfacción anunciarles que el presidente ha firmado el decreto supremo por el cual se dispone de 630 millones para atender los gastos de la reconstrucción en el país en cuanto a vivienda. En total nosotros tenemos damnificados 45.000 viviendas.
31.000 van a construirse en terreno propio las personas, hay 4.000 que son viviendas nuevas, y reparaciones son 2.800 y vivienda rural 6.900. A la fecha ya se han atendido de las viviendas en sitio propio, que son 31.700 o 11.500 más o menos. Con este dinero se van a atender 20.600, es decir, se van a atender todas las viviendas que se están haciendo en terreno propio. Terminamos este año y vamos a hacer 3 convocatorias ahora en abril, en agosto y en octubre, y este año terminamos de atender todas las que están en terreno propio. Con este dinero también se van a atender 1.000 viviendas nuevas que cuestan un poco más, y también se va a atender a 2.874 viviendas que son de reforzamiento. También con eso se termina completamente las viviendas que van a ser reforzadas. Hay un pedido adicional que espero podamos hacerlo en el segundo semestre para terminar de atender las 7.000 y pico que faltan, que serían las de algunas de vivienda rural y otras de vivienda nueva, y con eso ojalá podamos este 2018 terminar de atender todas las necesidades de reconstrucción en cuanto a vivienda. Este trámite, como ustedes comprenderán, este gabinete tiene 9 días. Ese pedido se insistió la semana pasada en el primer gabinete y por eso quiero anunciarlo, que la preocupación del gobierno de atender lo más pronto posible para impulsar la reconstrucción, y con este recurso de dinero que el ministro de Economía y el presidente lo ha refrendado ahora, ya estamos listos para terminar de esta atención. También aprovechando quizás la oportunidad, señor Premier, ayer COFOPRI celebró 22 años y tuve la oportunidad de ir a Puente Piedra y entregar el título 2.575.000. Una señora que está viviendo allí en Puente Piedra, una señora de la selva, y que estaba muy contenta porque en realidad ese es el rol tan importante que cumple COFOPRI de garantizarle una propiedad a una persona heredable, a violar a la señora de sus nietos, y nosotros nos multiplicamos 5 personas por cada lote. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que se han atendido con este procedimiento, que ahora son propietarios del terreno en el que viven, porque COFOPRI no solamente atiende viviendas, sino también transfiere titulación de terrenos para seguridad, para comisarías, también para municipios, también para salud y para colegios. Entonces está avanzándose, y en este tiempo que viene, en el caso de Puente Piedra, esperamos también titular el centro histórico de Puente Piedra, que curiosamente las personas del centro histórico de Puente Piedra no tienen título de propiedad sobre sus terrenos. Tanto tiempo ha pasado que no hay registro de cómo ha ido evolucionando esa propiedad, pero el trabajo que está haciendo COFOPRI es muy destacable. Muchas gracias. Gracias, ministro Javier Piqué. Ministro Francisco Istmo. Buenas tardes, señores periodistas. Bueno, efectivamente, en el Consejo el día de hoy se ha tratado los proyectos que tiene el gobierno en cartera, tanto en electricidad, hidrocarburos y minería. Las inversiones son bienvenidas en nuestro país. Como sabemos, las necesitamos para combatir la pobreza, para poder tener más hospitales, más postas, más carreteras. No obstante, para este gobierno es muy claro que ningún proyecto podrá ser desarrollado si es que no cumple con los requisitos legales vigentes. A su vez, estos proyectos tienen que ser desarrollados en armonía con el ambiente y con las poblaciones vecinas en donde se desarrollan los proyectos. Para eso, este gobierno continuará y reforzará procesos de diálogo y, sobre todo, acercar el Estado a estas poblaciones para recibir sus preocupaciones, sus dudas y poder trabajar juntos en la mejora de sus poblaciones. Todo el gobierno está atento y muy alineado para apoyar en estos términos. Tenemos algunos ejemplos. El caso de los lotes petroleros en el norte de nuestro país. Ya la Contraloría está revisando la formalidad que se ha cumplido para la publicación y aprobación de estos contratos que aún no han sido suscritos. No obstante ello,
hay que aclarar que estos contratos no significan el inicio inmediato de actividad de exploración. Previamente a ello, tiene que cumplirse con la elaboración y aprobación de un estudio de impacto ambiental, el cual necesariamente comprende un proceso de participación ciudadana como establece la ley. En ese proceso de participación ciudadana se deberán aclarar las dudas y las preocupaciones en temas ambientales y cómo este proceso, que solamente es de exploración, 7 años, 215 millones de dólares de inversión, traerá beneficios a estas poblaciones, incluidos los pescadores de la región en donde se van o se desarrollarían, siempre y cuando, como he mencionado, se haya cumplido los requisitos legales para poder proceder a su firma. En el caso, por ejemplo, de Tía María, el gobierno no tiene interés en acelerar ni apurar la inversión en este proyecto sin antes no se haya desarrollado un proceso de diálogo con las poblaciones involucradas, en donde también se pueda aclarar las dudas que puedan existir en este momento. Eso es fundamentalmente lo que queríamos resaltar en este espacio concerniente al sector energía y minas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministra Liliana La Rosa, ministra de Inclusión Social. Muy buenas tardes. Para mí también es ocasión de alegría comunicar que se ha tomado la decisión, el señor presidente, de liderar un reposicionamiento del Pacto Social por la Infancia. Decisión que se había instalado en el 2016 y no había tenido el seguimiento necesario. Ahora se reposiciona, se fortalece, convocando a una reunión de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales para el próximo miércoles y profundizando los esfuerzos sectoriales, multisectoriales de los 14 ministerios a los cuales se adiciona además el Ministerio de Defensa con sus acciones de atención directa y de traslado del Estado a las zonas más pobres del país, donde nuestra infancia necesita más apoyo, más atención directa a través de las plataformas itinerantes de acción social de la Marina, las plataformas de la Fuerza Aérea, las plataformas del Ejército que empiezan ya a operar en breve. Es muy importante señalar que en este marco lo que se quiere es poder atender la protección de la infancia desde el nacimiento, su alimentación, un entorno saludable, la protección, la garantía del juego y sobre todo la protección contra la violencia doméstica y sexual. Para este trabajo necesitamos las manos de todos los actores sociales, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los colegios profesionales, las universidades. Todos los actores sociales son convocados para aportar en la protección de la infancia, en garantizar sus derechos, en garantizar su alimentación saludable, el derecho a la lactancia materna, para lo cual además la empresa privada tiene un rol particular. Esta es una muy buena noticia. Esto va a marcar el trabajo del conjunto del Estado peruano en función de este rostro central de nuestros niños y niñas del Perú, el rostro presente, que está en este momento marcado por la anemia, por la desnutrición en los bolsones de pobreza del país, en particular en algunas de las regiones con mayor fuerza como Puno, Cusco y las regiones de la Amazonía. Vamos a trabajar juntos por la protección de la infancia como acción intrasectorial y multisectorial e intergubernamental. Muchas gracias, ministra. Adicionando que esta gran cruzada por los niños del Perú va a ser presidida por el propio presidente Martín Vizcarra al más alto nivel con la organización o la reactivación y fortalecimiento que va a ser del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. En esta última parte quisiera
agradecer de manera especial y públicamente al Congreso. Congreso, apenas les hemos presentado la propuesta de ampliación de plazos para los procesos de inversión, especialmente de la continuidad de los proyectos. Prontamente ha sido aprobado y ha sido aprobado por una mayoría absoluta, y eso empieza a ser el camino de una coordinación estrecha entre el Ejecutivo y el Congreso. Apenas termina la Cumbre de las Américas que tenemos en estos próximos días, nos vamos a reunir en un GORE extraordinario con todos los gobiernos regionales del Perú para conjuntamente con ellos planificar las inversiones que se tienen que hacer en todo el país, pero particularmente en las zonas de reconstrucción, para acelerar las inversiones con un estricto marco de un sistema de control, por supuesto, y vigilancia, porque la velocidad que queremos imponer no debilita los sistemas de controles. Por eso es que tenemos que tener una estrecha coordinación con quienes son los actores directos con esa población afectada, que vienen a ser los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y al mismo tiempo vamos a trabajar las reuniones con las diferentes bancadas para expresarles el adelanto de nuestra propuesta que marcará el paso en los próximos años hasta el 28 de julio del año 2021. De tal manera de que aun cuando han sido 9 días, hoy día cumple 9 días de instalación de este gobierno, hemos podido tener la organización y la energía suficiente para no parar un barco que está en marcha, pero al mismo tiempo poder hacer el diagnóstico cómo encontramos, qué es lo que hay que hacer inmediatamente, y esa arma que nosotros les hemos dicho, el diálogo a todos los niveles, es un pacto social con el Perú, que implica también un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Congreso, se está dando sobre la marcha. Gracias al diálogo hemos podido resolver muy rápidamente propuestas de huelgas que se hacía a través de los profesores, donde el ministro de Educación ha salido presto a dialogar con ellos y todas las partes. Nosotros no vamos a discriminar a nadie en el diálogo, y eso ha motivado de que vuelva la calma para establecer ya las soluciones en un ambiente de mesas de trabajo. Lo mismo ha sucedido con los temas de agricultura. Nuestro ministro de Agricultura, cuando recién se sentaba en su pupitre para dirigir el ministerio, tuvo que salir inmediatamente al campo para ver el tema de los problemas de los algodoneros. Los próximos días está viajando a la zona selvática para ver el problemas del arroz, del maíz, del cacao, ¿no? Pronto, como hemos señalado, los ministros están en la calle, en los pueblos. Ahí es donde tenemos que resolver con la gente, escuchando y con ellos construyendo mismo la solución. Lo mismo ha sucedido con la propuesta de paro sobre lo que era una información insuficiente de la gente y con preocupación absolutamente entendible y natural sobre las plataformas petroleras en el norte, que nos ha explicado nuestro ministro de Energía y Minas. El ministro de Producción se movilizó hacia la zona del norte para conversar con los pescadores artesanales, con los pequeños, los medianos, para buscar estos encuentros de cómo resolver, primero, la falta de información, y en segundo lugar, escucharlos a ellos para ver cuáles son las salidas sobre los puertos que podemos apoyarlos a ellos. Es decir, una confluencia
de atención a los pequeños, a los medianos y también con facilidades que se pueden dar a los grandes, que se defienden mejor, pero siempre van a necesitar una parte del Estado. Entonces, todos estos elementos queríamos informarlo, como vamos a seguir informando a ustedes cada semana de trabajo con el Consejo de Ministros, y nos hemos propuesto una meta de los 100 días de dar cuenta de la aprobación, rendir cuentas, cómo hemos trabajado, qué es lo que hemos hecho, qué metas estamos cubriendo, a dónde estamos alcanzando, como tiene que ser un gobierno transparente que intente recuperar la confianza con hechos concretos mucho más que con el discurso. Dicho esto, los invitamos a hacer las preguntas a los ministros que consideren conveniente. A continuación, tenemos la ronda de preguntas. Inicia la ronda Andrea Mezquita de RPP. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta para el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva. Disculpe si nos puede aclarar a detalle en qué consistió esta reunión justamente del presidente Martín Vizcarra con Oscar Medelius y con respecto, pues, porque usted indicaba justamente de que habría llegado en calidad de abogado, pero de todas maneras habría mantenido algún contacto, pues, con el presidente Vizcarra. Y además también consultarle sobre estas visitas que también habría hecho en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Con qué motivo fue? Gracias. Bueno, a ver, lo primero, el presidente Martín Vizcarra, como lo he informado de manera directa y concreta, ha tenido una reunión de menos de 15 minutos con el señor Jun Yo, Jun Yo. Este señor vino acompañado y se conocía con el señor Rubén Lora Morgan. Y fue acompañado estas dos personas con un abogado. Ese abogado resultó ser el señor Medelius, ¿no? En esa reunión de 15 minutos o menos, quien fue el único que habló fue el señor Jun Yo. El presidente escuchó las ideas y las propuestas de este señor, pero no explicó absolutamente nada y no tuvo ningún cambio de palabras con el resto. Por lo tanto, no hay allí nada que sospechar o dudar, ¿no? De tal manera de que queríamos nosotros dejar absolutamente claro. Y la última parte no la entendí bien con el ministro de Energía, el señor, el ministro o el señor Luis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Ya, en su momento el ministro lo va a aclarar sobre esa precisión, pero quería hacer la precisión. El presidente conversó también con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Luis Carlos Marchese, a quien usted puede preguntar, pero son reuniones distintas, la del señor Marchese con el señor Jun Yo. Señor ministro de Energía y Minas. Sí, yo no he recibido al señor Medelius en el Ministerio de Energía y Minas. No lo conozco, el señor. Muchas gracias. Continúa Mónica Vargas de Gestión. Mis preguntas van a ser para ustedes. Básicamente, en el caso del ministro Mostrajo, el ministro de Agricultura, ¿qué medidas va a tomar para los casos de sobreproducción de papa, maíz, arroz? ¿Se va a seguir interviniendo en el mercado comprando estos excesos de producción, teniendo en cuenta que no es lo propio para una economía de libre mercado? Eso por un lado, y también por el tema de Agrobanco. ¿En qué anda esa situación? ¿Estaba en quiebra? ¿Qué pasó finalmente con ello? Y ministro de Energía
y Minas. Finalmente, ¿van a aprobar los contratos entonces de estos 5 lotes petroleros en el Zócalo continental que finalmente aprobó la gestión de Kuczynski en su último día? ¿Y qué otras medidas van a adoptar para impulsar la inversión en el sector hidrocarburos, más allá de repente de la ley esta de hidrocarburos? Y ministro Villanueva, disculpe, pero la semana pasada hablábamos de que se iban a dar a conocer una serie de medidas económicas de repente para esta semana. ¿En qué va eso? ¿Y hay avance? ¿Cuándo las vamos a conocer realmente? Sobre las medidas económicas, hay algunos que están en marcha, como este mecanismo de poder transferir rápidamente las inversiones del sector público, que van a alentar, de hecho, por el monto, jalar como tren la inversión privada. Sin embargo, esas no son suficientes. Vamos a agregar algunas medidas que va a culminar en estos días nuestro ministro de Economía y el equipo económico que él lidera, y que se las haremos conocer pronto. Pero que la población puede estar tranquila, porque no son medidas impositivas, son medidas para alentar la inversión. Ministro de Agricultura. Bien, efectivamente, una vez que hemos asumido el cargo en el despacho de Agricultura, lo primero que hemos hecho ha sido reunir a las áreas involucradas justamente en la evaluación de los volúmenes de producción que hay en el país en estos productos commodities, como papa, arroz, maíz, café, y determinar o evaluar cuáles fueron las acciones que condujeron a que haya primero una sobreproducción, evaluar los volúmenes también de importación en otros productos, y ver cuál es el origen y cuál va a ser las posibilidades de solución. Definitivamente creo yo que la solución no está por comprar un producto y volverlo a colocar en el mercado para competir con el resto del producto. Nuestra solución en este momento que se ha dispuesto entre las medidas al corto y al mediano plazo están en establecer un sistema de información oportuno. He pedido inclusive al área de la informática para que nosotros podamos disponer con información en tiempo real y que tanto el usuario, que sería nuestro productor, cuente con información oportuna para la toma de decisiones. Este es un trabajo que vamos a desarrollar a mediano plazo bajo un sistema de semáforo, ¿no? Estamos evaluando también hasta dónde es factible poder regular, ¿no?, las siembras y cosechas de productos en aquellos productos específicos que son muy sensibles, como también las posibilidades de apertura en el mercado, ¿no? Días antes anuncié que nosotros vamos a proponer o impulsar la presencia de agregados agrícolas en el exterior. Estuve 3 años fuera del país, en Brasil, justamente haciendo esa tarea. Y con un país tan proteccionista como lo es Brasil, logramos abrir varios productos para el Perú. Entonces, creo yo y estoy convencido de que la alternativa ahora justamente es impulsar eso, contar con agregados agrícolas de carácter regional, porque no podríamos tener en todos los países. Es importante también que el propio Ministerio de Agricultura cuente con un plan de exportaciones en el cual estén bien definidos qué productos, tantos los productos no tradicionales como los productos tradicionales, pueden tener espacio en la negociación de acceso de mercado, y que esté definido producto y mercado por país, ¿no?, para que nosotros podamos ir encontrando espacios para colocar nuestros productos. En el tema de las importaciones también, ¿no?, estamos evaluando justamente cómo es el flujo dentro del país, ¿no?, y cómo este ingreso, por ejemplo, a zonas de costa, de sierra o selva, influyen directamente en la comercialización. Creo que lo prudente, y por eso es que tomamos la decisión, y hablando con el señor presidente y con el señor premier, de ir directamente a conversar con los productores, de agricultor, de hijo de agricultor a agricultor, y de profesional también a los profesionales que están del otro lado produciendo, y explicarles justamente a través de propuestas, ¿no?, que ya tenemos específicamente en la zona de San Martín, que va a ser la primera salida donde vamos a esbozar un programa justamente de mejoramiento de la cadena del maíz. Esa va a ser una
una propuesta que nosotros queremos de primera mano planteársela al productor. Creo que va a ser bien aceptada y las cosas las tenemos que discutir ahí, en el lugar, con ellos y crear pues y generar un negocio económicamente rentable directamente que va a beneficiar al productor. Creo que la medida de salida, de solucionar una compra directa del producto no debería ser la mejor salida, ¿no? Creo que tenemos otras opciones, creo que podemos directamente trabajar con el productor. Creo que el productor necesita que el propio sector agricultura desarrolle con ellos un nivel de producción y de comercio que le asegure, no solamente para un acceso inmediato, ¿no? Una solución inmediata, sino tenemos que pensar que esta mejora la tenemos que lograr para las siguientes generaciones, ¿no? Nuestro país tiene que crecer, entonces el escenario es conversar con ellos para que este desarrollo productivo se mantenga. No le demos una solución inmediata que puede ser un gasto de un recurso económico y mañana no tengamos con qué desarrollar la parte productiva. Agrobanco, sí, me tomé una tarde completa para poder reunirme tanto con funcionarios de Agrobanco. Tuvimos luego una primera reunión con el Ministerio de Economía y para evaluar la situación real o el impacto que puede causar. Definitivamente creo que Agrobanco es una herramienta necesaria para el sector productor, ¿no? Hoy tenemos una reunión en la tarde con el Premier, ¿no? Con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestro interés es plantearle cuál es la situación real de Agrobanco. Prácticamente es una radiografía lo que le hemos sacado y cuáles son las alternativas de solución. Creo yo particularmente que existe una salida. Creo que podemos recuperar o reorganizar Agrobanco bajo un modelo de gestión económica, ¿no? Que esté dirigido exclusivamente a ese grupo de personas que en este momento requieren ese apoyo crediticio económico, ¿no? Que es nuestro mediano y pequeño productor. Esperemos que tras esa reunión tengamos ya una conclusión definitiva y un encaminamiento, ¿no? Para poder dar soporte a los productores en los próximos días. Gracias. Gracias, ministro. Ministro. Sí, respecto a la firma de los contratos, como hemos indicado, no pueden firmarse estos contratos mientras no sea aclarado que han sido cumplidos todos los requisitos legales y, como he mencionado, eso está en manos de Contraloría. Y tampoco podrían firmarse si es que antes no se ha desarrollado un proceso de aclarar las dudas con la población, pescadores, incluso autoridades, y ya se viene también coordinando e informando de cómo ha sido este proceso y los alcances del contrato, incluso con congresistas. Respecto a qué medidas para promover la inversión en hidrocarburos, bueno, como ustedes saben, ya se aprobó la ley que crea el Viceministerio de Hidrocarburos, y entonces eso va a ser una acción importante para promover esta actividad que en los últimos años no se ha desarrollado, por el contrario, ha decrecido la producción y nuestro país necesita esa producción para poder cubrir su demanda de hidrocarburos interna. También está en el Congreso revisándose un proyecto de ley para este sector de hidrocarburos, el cual se estima que, de ser aprobado, podría también promover e incrementar la producción. Es importante también, ¿no? Y otra acción para promover es, al igual que en minería, buscar acercar el Estado a las regiones donde se desarrolla, al gobierno principalmente, donde se desarrolla esta actividad para promover, para aclarar dudas y para impulsar proyectos que se podrían desarrollar en estas zonas. Muchas gracias. A continuación, Flor Wilca, de Andina. Buenas tardes. Esta pregunta es para el presidente del Consejo de Ministros. Quería saber
ha anunciado una reunión extraordinaria con los gobiernos regionales. Quería conocer cuál va a ser el tema de esta reunión. ¿Solamente se van a convocar a los presidentes regionales que están implicados o tienen relación con todo lo que es la reconstrucción? Que nos dé un poco de detalles de la agenda, cuándo va a ser sobre todo. Y está próximamente, el día viernes se inicia la Cumbre de las Américas. Quería conocer cuáles van a ser las propuestas que va a plantear el Perú en esta cumbre, considerando que el tema central de la cumbre es la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Y las expectativas además que tenemos como país. Y para la ministra La Rosa, quería que nos explique un poco más qué va a significar este relanzamiento de este pacto por la infancia, de qué manera van a trabajar con los gobiernos regionales y locales, qué acciones concretas van a implicar. Gracias. Como ustedes saben, la anemia ha avanzado ostensiblemente. Si pensamos, por ejemplo, el rostro más duro es Puno, de 100 niños, 70 están con anemia menores de 3 años. Vamos a profundizar nuestra acción desde el MIDIS, el Ministerio de Salud, a través de las distintas estrategias, incentivando la lactancia materna, fortaleciendo CUNAMás, garantizando que CUNAMás además pueda pesar y tallar a los niños periódicamente dentro del servicio, fortaleciendo las competencias de las madres acompañantes, de las promotoras, para que todo lo que implique protección de los derechos de infancia sea parte del lenguaje común de todos. Va a generarse todo un proceso comunicacional nacional para los cuales invitamos a cada uno de ustedes a que sean parte de esta gran alianza donde cada peruano, cada peruana adulta asuma que los niños nos pertenecen y son nuestra responsabilidad. Proteger al niño desde que nace, proteger al niño en su crecimiento, en su derecho al juego, en su derecho a comer a sus horas, en su derecho a la no violencia, a la crianza con diálogo. Para ello se va a trabajar también desde el Ministerio de la Mujer, fortaleciendo sus distintas instancias no solamente de asesoría, sino también de denuncia para la lucha contra la violencia. Por otro lado, acabamos de estar con el pueblo alguajún y allí tenemos una tarea pendiente en materia de protección contra la desnutrición y la garantía de derechos en la educación. Es muy importante señalar, y creo que eso es bien relevante, que el conjunto de ministros asume desde su competencia ser parte de esta voz de los niños y niñas, especialmente de aquellos que no tienen voz en el país. Creemos que redoblar los esfuerzos es una tarea inmediata. El próximo miércoles se tiene la reunión del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por nuestro Premier, por mandato de nuestro presidente, para establecer todos los mecanismos de forma tal de entrar articuladamente a la acción de protección por la infancia. A continuación, Lisette Horna, de TV Perú. Perdón. Sobre los GORES, la reunión con los gobiernos regionales es en el marco del diseño de manejo vertical que está haciendo el gobierno en diálogo con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que también van a ser parte de otra reunión para completar las 3 fases de gobierno. ¿Qué vamos a hacer allí? Lo que vamos a hacer ahí es 2 cosas centrales. Uno, dar la direccionalidad y el acuerdo, y obviamente que vamos a tener con los gobiernos regionales, de cuál es la política que vamos a seguir, cuáles son los compromisos que hay que establecer, cómo es que vamos a buscar los resultados en conjunto. Porque en todos los programas del país desperdiciamos la enorme capacidad que este país tiene para conseguir metas, pero juntos. Se ha centralizado muchas acciones en demasía y se ha abandonado las fuerzas locales y regionales que hay. Entonces, uno de los elementos que vamos a discutir son esos. Inversiones
que tenemos que hacer rápidamente de acá hasta el 31 de diciembre de este año y proyectar aquellos que podríamos hacer en un estado donde va a haber cambios. Estamos a pocos meses de las elecciones regionales y locales y obviamente tenemos que buscar cuál es la estrategia de una bisagra que no nos paralice tanto con el nivel de elecciones para adelante. Entonces, hay elementos que tenemos que trabajar a esos niveles regionales y locales. Tercero, priorizar. No podemos seguir invirtiendo en nuevos proyectos si no culminamos los que estamos haciendo. Hay muchos colegios, hospitales, carreteras, etcétera, que se han comenzado y están paralizados por algún problema. Sea un problema administrativo, sea un problema con los contratistas, sea un problema por falta de algún dinero adicional, pero es una pérdida de dinero enorme tener obras paralizadas cuando ya están al 80, al 90% de la ejecución. Entonces, esos proyectos van a ser de la más alta prioridad para terminar en estos periodos que les quedan a los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Con respecto a la cumbre, eso veo que uno de los temas centrales es el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción, otra vez, hemos señalado que es un tema que tiene la cabeza del presidente de la República como el abanderado en la lucha con este tema, pero a manera de intervenir reforzando la institucionalidad, como el Ministerio Público, la Contraloría, las Procuradurías, el Poder Judicial, etcétera, para que ellos puedan hacer el papel que les corresponde y el Estado acompañar esos procesos. Pero en la cumbre nosotros seguramente estamos terminando, vamos a presentar en sí mismo cuál es nuestra mirada sobre el tema de la corrupción, que es una lucha frontal que nosotros vamos a hacer. Y en términos de gobernabilidad, yo creo que el ejemplo más claro, a pesar de las dificultades, un país como Perú, cuando trabaja en el marco de su Constitución, es posible demostrar que en democracia puede haber problemas, puede haber las situaciones que hemos pasado, pero que se pueden superar rápidamente en democracia, sin la violencia y sin la desconfianza. Y cuando digo desconfianza es ciertamente, en una situación política como la que vivimos hay desconfianza, especialmente en la clase política y de la clase de gobierno. Sin embargo, nosotros creemos que la posibilidad de ir progresivamente cambiando esa desconfianza hacia niveles de confianza es con el ejemplo, con la actitud, con el trabajo, estando cerca a la gente, ayudando a resolver problemas concretos y no en la teoría. De tal manera de que es una manera de recuperar el tema de la gobernabilidad también en un marco. Y esa confianza nos lo ha dado el contexto internacional. Porque el éxito de la cumbre es con inicialmente 20 países que trae a 20 jefes de Estado, una forma circunstancial por la coyuntura internacional entre Estados Unidos y Siria. El presidente Trump no puede venir, pero eso no quiere decir que la delegación americana esté ausente. Estará presente con los programas que tenían previsto conversar. Ahora sí, Lisette Horna, de TV Perú. Sí, buenas tardes con todos. Premier, yo quería saber, a raíz de los últimos acontecimientos registrados en el Parlamento, ¿cuál es la posición del gobierno en relación a este proyecto que permite eliminar la inmunidad parlamentaria? Y la segunda pregunta, sabemos que este 2 de mayo el gabinete se presenta ante el Congreso. Queríamos saber en qué sectores se va a ampliar el pedido de facultades y si dentro de esta agenda en común, hay alguna estrategia que permita enfrentar a esta sociedad enferma por delitos de violación. Y la última pregunta es saber si ya se tiene una agenda definida para reunirse con los líderes políticos. Gracias.
A ver, sobre la discusión del proyecto que tiene en el Congreso, es en la esfera del Congreso que tienen que resolver eso. Nosotros queremos mantener, respetando los fueros congresales, y esperemos saber cómo debate sobre el tema respectivo que ya entiendo ha entrado a la discusión. El tema relacionado, perdón, no lo he escuchado, había un poco de interferencia. La segunda pregunta. La presentación del gabinete. Para este 2 de mayo, la presentación del gabinete en el Congreso. La ampliación de facultades. Sí, sí. Nosotros tenemos previsto y estamos tratando de coordinar entre la fecha del 26 o 27 de este mes para presentarnos en el Congreso. Son pequeños acuerdos que falta todavía para definir si es el 26, que es pleno. Los jueves son plenos allí en el Congreso, o el 27, que es viernes. Vamos a ver la funcionalidad, tanto en relación a la agenda congresal como nuestra participación, que nosotros estaríamos listos en cualquiera de esas fechas, a esas alturas. Así que no habría ningún inconveniente. Y lo que vamos a pedir, seguramente la vamos a pedir facultades especiales, pero no un gran paquete. Vamos a pedir facultades especiales, por ejemplo, seguramente para modificar algunas normas que tengan que ver con el diseño del aparato para la reconstrucción, ¿no? En el área en la norte. La autoridad ha sido diseñada, pero hay algunas trabas administrativas que faltaría pulir para darle velocidad y funcionalidad. Ese trabajo estamos haciéndolo, terminado esta ronda de prensa con ustedes. Nosotros vamos a reunirnos con el equipo ministerial y la autoridad de la reconstrucción con cambios para ver los ajustes y proponer las medidas que presentaríamos al Congreso. Y por su parte también un pequeño paquete de cosas con el Ministerio de Economía y Finanzas. Serían más o menos centralmente por donde apuntaríamos estas facultades especiales, que yo estoy absolutamente seguro que también tendríamos la comprensión del Congreso, porque todos queremos que esto camine como lo estamos haciendo, y estamos encontrando un buen eco del Congreso. Sobre la reunión con los líderes políticos, sobre la agenda de trabajo con los líderes políticos que habíamos establecido. Vamos a empezar prontamente. Ya yo he cursado las invitaciones a las bancadas respectivas, y lo vamos a empezar los próximos días. En tanto ya nosotros tenemos un borrador avanzado de lo que nosotros propondríamos. Pero digo, es un borrador en la medida que queremos que las bancadas políticas respectivas también puedan alimentar o enriquecer esta propuesta, porque al final es una propuesta que debe ser obviamente consensuada como para que podamos marchar. Son puntos básicos en los que esperamos tomar esos acuerdos centrales, que es el crecimiento de nuestra economía, el tema de la corrupción, el fortalecimiento institucional, básicamente, y a eso queremos adicionar un poco este tema de la infancia, que queremos que también todas las fuerzas políticas y toda la movilización que podamos hacer, incluido con la sociedad civil. Esta lucha que vamos a emprender, que ha señalado nuestra ministra de Inclusión Social, va a movilizar a todos, y donde vamos a tener participación de la sociedad civil. Ustedes conocen, no es necesario presentarlo, por esa parte de la sociedad civil, con el padre Gastón Garatea, que es una persona que está trabajando siempre en estos temas. En fin, todos nos tenemos que movilizar. Última pregunta, Priscila Andrade, de TV Digital. Buenas tardes, ministros. Las preguntas son para el Premier César Villanueva. Bueno, según la última encuesta de Datum, indica que el presidente Martín Vizcarra está iniciando una gestión con 55% de aprobación.
y con un 54% cree que el gobierno va a ser mejor que el de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo es que el Consejo de Ministros ve esta situación? Y por otro lado, ¿a qué se debería la demora del fallo del Tribunal Constitucional en la situación del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia? Gracias. Lo primero, tomamos la encuesta con el resultado de la encuesta con una enorme responsabilidad. Una aceptación de esa naturaleza nos da la responsabilidad de cumplir, no fallar. Y eso hace que el equipo del gabinete que acompaña al presidente Vizcarra pueda ser un equipo versátil, que se moviliza por todo el país para poder cumplir las metas que nos proponemos. Y esta mañana nosotros evaluábamos que con trabajo y cumpliendo lo que se tiene planificado podemos dar resultados y corresponder a esa confianza. Así que, de todas maneras, siempre un nivel de esa aprobación es para nosotros un aliento, pero sobre todo una responsabilidad de poder cumplir. Perdóname. Sí, nosotros lo que confiamos, como en todos los casos, es la aplicación de un debido proceso y una ley correcta. Y esa tenemos que respetarla, ¿no es cierto? La ley se ha hecho para que sea igual para todos. Y que yo espero que la evaluación y la sabiduría de nuestro sistema judicial sepa dar una sanción o dar una decisión igualitaria para todos. No debemos discriminar a uno y otro, y si dentro de ellos está el expresidente Ollanta y la señora Nadine Heredia, con que yo tuve la oportunidad de trabajar, me sentiría muy satisfecho de que nuestra justicia sea igual para todos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. El presidente del Consejo de Ministros en el marco de esta segunda sesión. Estaremos retornando más adelante. Hasta aquí esta transmisión oficial. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos para seguir ampliando la información en TV Noticias 7.3.